compartió una noticia falsa en la que acusaba de terroristas a 4 de los youtubers más grandes de Latinoamérica. Abduskan es la meca de la irreverencia. Como sabrán los que ya están suscritos al canal, no me interesa solo contarles algo que pasó. Más allá de las protestas me interesa entender qué es lo que está pasando. Así que al mejor estilo de Píllelo, comenzaré por una historia que inicialmente van a pensar que no tiene absolutamente nada que ver. Hubo una vez un hombre de familia pobre, pero con mucho liderazgo, que fue poco a poco creando un grupo de seguidores que creían en su influencia y su visión del mundo. Pasó de tener 3 seguidores, a 12, a 100, a 1000, a 10.000, y su influencia se expandió a muchas más regiones con decenas de miles de seguidores. Lamentablemente, una de las cosas en las que hacía más énfasis cuando predicaba era el apocalipsis. Y el problema es que lo que él buscaba era que ese apocalipsis fuera provocado por sus mismos seguidores. Y en un plan macabro, sus seguidores ejecutaron un plan que dejó a miles de heridos y a 13 muertos. Comienzo con esta historia para que dejemos de lado nuestros prejuicios sobre estos temas, porque esta historia es completamente real, pero no sucedió hace miles de años, sucedió en 1995, ya existía el internet, y esto no pasó en un país pobre o tercermundista o árabe, pasó en Japón, uno de los países más ricos y desarrollados. Y los terroristas no eran jóvenes perdidos o gente sin estudio o criminales, eran doctores, científicos y abogados. Y fueron los que cometieron el atentado con gas sarín en el metro de Tokio. Su líder, Shoko Asahara, tuvo la pena de muerte hasta apenas el año pasado, en el 2018. Comienzo con esa historia porque por personajes como esos podemos ver cómo estas movilizaciones no dependen de la economía de un país o de las tendencias políticas, pero sí nos hablan del fanatismo y de la manipulación de las sociedades. Por eso los invito a que en este video me acompañen a tratar de entender manifestaciones como esta en la que estoy metido. Pero no solo esta manifestación, sino lo que está pasando en todo el mundo, porque hay un cambio que siento que todavía no hemos podido entender. Estoy en Bogotá, en pleno paro nacional, un paro que iba a comenzar solo con unos pequeños grupos de trabajadores, pero el partido de gobierno liderado por el expresidente Uribe y sus integrantes más radicales decidieron públicamente atacar el paro. Primero inventándose un tema conspirativo sobre el Foro de Sao Paulo, que luego se fue transformando en atacar a cualquier persona que dijera que iba a participar. Comenzó a llover. Las acusaciones con noticias falsas llegaron tan lejos que una de las senadoras del partido de gobierno, una de las más radicales, acusada por compra de votos, María Fernanda Cabal, compartió una noticia falsa en la que acusaba de terroristas a 4 de los youtubers más grandes de Latinoamérica. Abduskan es la meca de la irreverencia. Obviamente ellos reaccionaron y se generó una noticia internacional de proporciones nunca antes vistas. Y con solo esas 2 estúpidas acciones se encargaron de que un pequeño paro se convirtiera en una grandísima movilización con cacerolazos sinfónicos, ahora conciertos y un cubrimiento internacional también sin precedentes. Aunque
aunque siempre han habido marchas, las de este año están todas conectadas por las redes sociales. Y el liderazgo de los jóvenes ha hecho que esta brecha generacional provoque verdadero pánico en los líderes y las personas que ahora tienen el poder, porque no lo entienden. Los láser verdes, la primera línea de defensa, los manuales de defensa y todas estas estrategias civiles se han compartido por todo el mundo como si fueran parte de la misma marcha. Hay un panorama muy difícil de predecir, pero se ven motivaciones muy auténticas, la desigualdad, la corrupción. Pero ante todo, se ve en todos los escenarios del mundo una desconexión entre el pueblo y los gobiernos. El gobierno, siguiendo el ejemplo de los países que peor han manejado estas situaciones, no llega a ningún acuerdo sobre las solicitudes que se le hicieron sobre el paro. Para la publicación de este video llevamos más de 20 días en paro y no parece haber un final visible. Pero Chile lleva 2 meses en protestas. Hong Kong lleva 8 meses. Tumbaron al dirigente de Puerto Rico. Evo salió de Bolivia. Recientemente se sacudió Perú, Ecuador, Francia, Irak. ¿Qué carajos está pasando? Estoy en la Galería 21 en Tokio y se están desarrollando 2 historias simultáneas. La primera es porque llegaron mis obras acá. Y la segunda es que el día de mañana llega uno de los tifones que no se daban en esa magnitud desde hace como 60 años a Tokio. Así que preciso estoy en un momento bien particular para estar en Tokio. Y me permitirá hablar de varias cosas que quiero contarles. Japan is bracing for its worst typhoon in decades. Central Japan to evacuate their homes immediately. Hagibis made landfall and is rushing towards the world's largest urban area, Tokyo. Y me recibieron otra noticia de que va a haber un tifón, y pues me toca adelantar el vuelo y me tengo que ir. O sea, literalmente las noticias están hablando que va a ser uno de los peores que va a pegarle a Tokio. Yo creo que todo va a estar bien. Y si no, fue un placer conocerlos, amigos. Y ahora se está acercando un tifón del nivel 5, que es el nivel más alto. Las calles están vacías acá en Tokio, o sea, y vean esto, está a punto de llegar el tifón. Para que sigamos les contando lo que está pasando con el tifón aquí en Tokio. De verdad es que está demasiado fuerte. Oh my God. El día del tifón solo tocaba seguir las instrucciones de quedarse en el hotel e incluso hubo un terremoto durante el día del tifón. Pero a la mañana siguiente realmente no había pasado mayor cosa. No fue tan grave como nos imaginamos los que no vivíamos ahí. Bueno, afortunadamente el área de Tokio, que es donde nosotros vivimos, no sufrió mayores daños, ya que la ciudad está súper bien construida y debajo tiene un sistema de túneles que drenan todo el agua que cae, así que es muy difícil que se inunde acá. Y de hecho me impresiona lo rápido que se recompuso la ciudad, porque han pasado solamente un par de días y como pueden ver el tráfico ya funciona completamente normal, la gente está yendo a sus trabajos. Justo cuando hay un tifón me doy cuenta de lo preparados que están los japoneses para las catástrofes naturales, los terremotos de los que ya están acostumbrados todos, todo el tiempo. Ni siquiera se afanan si hay un terremoto chiquito porque es cuestión de todos los días. Los edificios, todo está planeado para que constantemente puedan vivir con tranquilidad en condiciones en las que si llegara a pasar estas cosas en Colombia todo el mundo entraría en total caos. Una manera de entender por qué los colombianos somos como somos es tratar de entender por qué otras culturas son como son. Y me parece muy curioso lo que pasa en Japón, por ejemplo, pero también en Alemania. Culturas muy desarrolladas, muy civilizadas, pero que también tienen estigmas negativos que hasta el día de hoy los afectan. Of course you can. Abadan comes to. I was your age.
Japón tiene una larga historia de pedir disculpas por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra, pero también de negar los hechos. Lo más común cuando pensamos en estos estigmas negativos de Colombia son los de la droga, el narcotráfico, la violencia, pero después de tantos años en los que sigue sucediendo lo mismo y seguimos percibiendo esos mismos temas negativos, pues nos damos cuenta que tal vez va más allá de simplemente ese aspecto que nos hace como somos, nuestros comportamientos en comparación con otras culturas. Por eso no es fácil entender por qué en un país en el que sabemos muy bien el daño que le hace el narcotráfico al país, seguimos produciendo y consumiendo tantas narconovelas. Después de la guerra, Japón y Alemania pasaron de pobreza, destrucción y hambre a ser de las más grandes economías del mundo, con ayuda extranjera, pero con cambios culturales y una carga de culpa que todavía se siente. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, para que Japón se desarrollara e industrializara rápidamente y se convirtiera así en un aliado poderoso de Estados Unidos, los gringos que controlaban Japón abolieron todos los monopolios industriales, generando más cantidad de empresas de menor tamaño, y compraron 1/3 de las tierras productivas para venderlas a los campesinos a muy bajo precio. Ese es el origen de la superpotencia que es hoy Japón. ¿Se imaginan que hicieran eso en Colombia? Redistribución de tierras e industrias, dirían que es socialismo diabólico, ignorando que fue Estados Unidos el país más capitalista el que aplicó esas reformas y políticas. Por eso ese cuento de socialismo y capitalismo, de izquierda y de derecha, es la cosa más ridícula que nos pueden hacer creer los políticos para manipularnos. En el mundo de hoy no hay políticas más socialistas que la de la agricultura, por ejemplo, en Estados Unidos, o más capitalistas que la de China con su comercio exterior. Hay que estar cegado para seguir pensando como hace 50 años, pero se trata precisamente de eso, de la manipulación de las masas. Los japoneses son organizados y se toman en serio las emergencias porque es un país que vive entre tifones, terremotos y amenazas nucleares. El miedo es real. El gobierno lo puede usar para salvar vidas en emergencias, pero también se pueden aprovechar de este miedo. Y ese constante estado de emergencia que tienen naturalizado, sumado a las bombas nucleares, a las plantas nucleares y todas las influencias religiosas, es parte de lo que creó esa fijación sociológica hacia el apocalipsis. Y por eso es que pudo llegar un tipo de una secta a convencer a gente súper inteligente y estudiada de que cometiera ataques terroristas que dejaron a 5.000 heridos y 13 muertos. Y por eso vamos al capítulo 3, algo que a la gente le gusta referirse como de izquierdas y derechas, pero va mucho más allá de eso. Ahorita estoy en Uruguay, un país en Latinoamérica que es número 1 en democracia, en calidad de vida, en falta de corrupción, en tamaño de la clase media, y tiene de los mejores índices de alfabetización del mundo, con un 98%, casi nadie es analfabeta en este país. Además de que ahora está liderando en libertad de prensa, acá es legal el aborto, las uniones civiles entre personas del mismo sexo, es legal desde la producción hasta la venta de la marihuana. Y eso lo que genera es una pregunta: ¿por qué en un país de Latinoamérica puede pasar todo eso pero en el resto no? ¿Por qué? Hay cosas que ayudan mucho para que estas cosas sucedan, como que sea un país pequeño. La población de todo el país ni siquiera es la mitad de la población de solo la ciudad de Bogotá. Pero hay cosas más interesantes, como que es uno de los países menos religiosos del mundo. Los católicos no llegan ni a la mitad de la población. Y si se ponen a pensar en el matrimonio igualitario, en el aborto, ¿quiénes son los que siempre se oponen? Pues los religiosos. ¿Quiénes tienen privadas a las mujeres de sus derechos en países árabes? Pues los religiosos. ¿Quiénes acompañaron a los conquistadores en el genocidio y destrucción cultural de Latinoamérica y el Caribe? Pues los religiosos. Sí, claro, las religiones tienen muchas cosas buenas, pero no cuando tienen fines políticos. Y por supuesto que hay muchos motivos más por los que Uruguay es ejemplar en tantas cosas. Pero como les estoy tratando de decir, esto va mucho más allá de las políticas. Esto tiene que ver con la psicología colectiva, lo que hace a los uruguayos uruguayos, lo que hace a los japoneses japoneses y lo que hace a los colombianos colombianos. Entre conspiraciones, allanamientos irregulares y escándalos de noticias falsas, el ambiente para el paro era tenso. Fue una manifestación pacífica masiva sin precedentes. El gobierno trató de decir que había sido 4 veces más pequeña de lo que realmente fue, y aunque al final del día hubo unos focos de vandalismo,
fue el inesperado cacerolazo nocturno que movilizó a cientos de miles de personas en el país, lo que asustó al gobierno y generó la tormenta perfecta para la noche del toque de queda. El fenómeno pasó esa misma noche del paro en Cali y en la noche siguiente en Bogotá, dos ciudades que declararon toque de queda. De manera estructurada y sistemática se divulgó información falsa sobre supuestos robos que iban a realizar en conjuntos residenciales, sugiriendo a la gente unirse y defenderse por su cuenta. Hola niña, buenas noches. Esta información es totalmente verídica y confirmada. Ustedes saben que yo tengo familia que trabaja en la policía directamente en la SIJIN, tienen puestos altos porque el verdadero ataque, el verdadero saqueo es de 2 a 5 de la mañana. Tengan listas armas, si se pueden poner camisetas blancas, si se las pongan para ellos poder identificar quiénes son buenos, quiénes son malos. Un amigo que es mayor de la policía me acaba de decir que van a quitar la luz. Las personas que aún no habían podido regresar a sus casas, manifestantes, el toque de queda y el pánico infundado generaron un estado de psicosis colectiva, en el que de todas las partes de la ciudad llegaban reportes de supuestas personas que se iban a meter. Entre más investigaban, más confirmaban que no existieron esos "se nos van a meter". No, me acaban de llamar que me metieron donde doña Gladys. Ay, Dios mío, se los van a meter, cuidado, tranquila que se los van a meter. Al lado ya se metieron. Cuidado que se nos van a meter, No, que se metan acá, le damos tiringuistinguis. Uy, hay que llamar a la policía, nos van a meter, mi comandante, se nos van a meter, ahí vienen los bandidos, comandante, aquí tengo el palo, tranquila que se van a meter. Hubo caos, hubo disparos, hubo muertos, hubo miedo. Se salió de control, de hecho, y... Otros incluso con armas de fuego, como se ve en este video. Lamentablemente hubo casos como el de un padre con 3 hijas que, víctima del pánico infundado en la confusión, murió por un disparo. Parece que es algo orquestado, incluso podría ser que algunos de estos vándalos pasan, medio hacen que van a escalar una reja, pero siempre en todos los casos nos dicen casi se entran, están entrándose, los vio, no ocurre. Fue rumores y todo el mundo corríamos con los palos, machetes, pero no hubo vandalismo. Pero en vez de que los ciudadanos temieran a manifestarse por lo que había pasado, lo que provocó fue mayor indignación, fortaleció el paro. Esa noche nunca la vamos a olvidar los bogotanos, pero más que el miedo, lo que quedó fue una frustración por ver que todo había sido una fabricación de la que los ciudadanos fueron víctimas. Como las investigaciones son muchas, pero como raro en Colombia no llegarán a nada, hay unos temas claves para entender esa noche del terror. Y es que por horas se perdió el sentido común. Tanto fue así que millones de personas realmente creyeron que ladrones, en vez de meterse a robar cosas valiosas en sitios vacíos, se iban a meter a lugares cerrados, llenísimos de gente, que además tienen seguridad privada. Hasta el día de hoy todavía hay personas que están convencidas de que eso pasó. Y la única manera de juzgar sin tener investigaciones es pensar ¿a quién beneficiaba eso? Porque la mejor parte de esta historia es que hubo figuras políticas que fueron las primeras en infundar este pánico que al final resultó provocando incluso muertes. Y adivinen quién fue una de estas. ¿Quién habría sido una de las que incitó a que la gente se armara en los conjuntos? ¿Quién fue la protagonista de nuevo de difundir noticias falsas con fines políticos? ¿Quién? Adivinen quién podría ser. Es la meca de la irreverencia. Pues Mafecita, la misma que publicó lo de los youtubers. Y obvio, no estoy diciendo que ella planeó todo eso porque ha demostrado que no tiene las habilidades para hacerlo. Pero seríamos ingenuos en pensar que no hay beneficiados políticos. Quienes hayan estado detrás de la noche del terror han entendido muy bien la psicología colectiva de los colombianos y la han ejecutado con la misma psicopatía del líder de la secta de Japón. Pero seguramente lo que no tenían previsto era que, como el resto de las cosas que habían intentado, todo les salió al revés. Y en vez de que los ciudadanos temieran a manifestarse, provocó mayor indignación. Fortaleció el paro. Como les mostré en un video anterior, el presidente Duque es una mediación entre sus dos papás, el expresidente Uribe y el expresidente Santos. Vayan a ver ese video después de este. Y aunque hay solicitudes muy importantes y complejas, por la sola lógica de la manipulación de las masas, con solo prohibir la caza de tiburones por las aletas y reducirle el salario a los congresistas, más de la mitad de las personas en el paro se sentirían escuchadas y se minimizaría el paro. Pero no, ignoran hasta el mínimo requerimiento y
y le dan prioridad a la ley Andrés Felipe Arias. Así usted apoye o no apoye el paro o después de este video se siga considerando de izquierda y de derecha, no deje que se aprovechen de nuestras inseguridades como colombianos. Por lo menos siento que después de la noche de terror amaneció una ciudad menos boba. Y la idea es que este video no lo finalizo yo, lo finalizan ustedes en los comentarios. No sé cuánto tiempo más va a continuar esta pendejada de la izquierda y de la derecha, pero si hay algo que me dejó pensando y me gustaría leerlos en los comentarios. Aparte de que ahora sin la principal guerrilla vemos los verdaderos niveles de corrupción en Colombia, y pensando más en la percepción internacional, ¿será que el proceso de paz nos cambió culturalmente como colombianos? No la noticia para mostrar afuera, sino lo que la gente percibe de los colombianos en nuestra cultura colectiva. ¿Creen que cambió? Yo personalmente creo que sí cambió, y lo estamos viendo en las marchas pacíficas. El desvincularse de los políticos al darse cuenta de la manipulación que hay detrás. Y por último, también para que me lo dejen en los comentarios, ya que después de este video se dieron cuenta que no se trata del nivel educativo ni nada así, ¿qué tan propensos creen ustedes que serían en caer en una de estas sectas? Y para responderlo quiero que piensen en una figura pública que admiren. Puede ser un deportista, un cantante, un político. Si mañana se enteran que esa persona se va a la cárcel por un delito grave, ¿lo aceptarían? ¿Lo justificarían? ¿Cuánto tiempo esperarían por pruebas para demostrar su inocencia? Espero les haya gustado este video. Sé que fue un video denso y espero mucho sus comentarios. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en las redes sociales, también publico el video en Facebook, así que pueden ir a ver los comentarios que hacen también en Facebook. Activen la campanita inútil de notificaciones y nos vemos en el próximo capítulo. Club and we looking real neato. I be getting bitches with my blue tuxedo. We're neato, like a giraffe in a Speedo. What's up, Sonny? K-Pasta Mijo. Chillin' with Rihanna out in Puerto Rico. She ate my coconut cause she thought it was a Zico. Yeah,